La curiosidad por saber la verdad detrás de un suceso, ya es algo innato en nosotros, pero hay veces que esas incógnitas nunca fueron, ni serán resueltas, casos que dejan más preguntas que respuestas, por eso hoy te traigo, un top sobre los misterios sin resolver, que más me llaman la atención a mí. Top 10. Imagina que tus miedos más profundos se hicieran realidad, que aquello que más evitas, esté más cerca de lo que crees. Bueno, esto lo vivieron los padres de Ryker Webb, el 3 de junio de 2022, el niño de tan solo 3 años, se encontraba jugando con su papá y perro, de pronto el papá se descuida unos cuantos minutos, y cuando se da cuenta, ya es tarde, Ryker ya no se encontraba, las autoridades fueron informadas, aquí comenzó una intensa búsqueda, tanto de drones, perros, buscadores terrestres y vehículos todoterreno. Ryker sobrevivió 2 días solo en el bosque gracias a que dormía debajo de un tronco cubriéndose con hojas, y comiendo frutos. Hasta que halló una casa en el medio del bosque, donde se refugió. Cuando la familia se percató de su presencia, informó a las autoridades. Ryker finalmente fue hospitalizado, el niño se encontraba con hambre, sed y frío, pero lo más desconcertante no fue esto, el niño presentaba una mirada, que solo personas que vivieron un gran trauma presentan, la mirada de las 1000 yardas. A pesar de las teorías, lo más lógico es que el impacto de estar solo, en un bosque, sea la causa de sus ojos, o tal vez Ryker haya visto algo mucho más siniestro. Top 9. Criatura U-28, para entender esta historia, tenemos que remontarnos al año 1915, concretamente en la Primera Guerra Mundial, el submarino alemán U-28 bombardeó un barco británico, este se hundió por los daños, pero 25 segundos después el barco explotó, haciendo volar sus restos y una criatura colosal desconocida, el capitán von Forstner lo describe como un cocodrilo de unos 20 metros de largo, con 4 extremidades similares a patas grandes, una cola larga y puntiaguda y una enorme cabeza también puntiaguda, con unas patas que terminaban en aletas. Él mismo menciona que la criatura parecía malherida y estuvo unos cuantos segundos fuera, hasta que se hundió. El capitán no tomó la foto, según él, por el impacto que esto generó a su tripulación. Los testimonios del capitán dejan mucho que desear, algunos dicen que mintió para no hacerse cargo de ninguna negligencia, ya que de los 6 tripulantes que estuvieron allí, solo uno sobrevivió, pero no quiso dar declaraciones. Algunos teorizan que pudo haber sido una especie de cocodrilo prehistórico, o un dinosaurio. Sea cual fuera la verdad, nunca sabremos si aquel suceso esconde algo más detrás. Top 8. La gárgola de Shoun. Todo comienza cuando Frank, un empleado de la NASA, llega a su casa, alterado, su familia, presente intentando de que vuelva en sí, para contar qué pasó. Ya cuando estuvo más calmado, cuenta que estuvo caminando a su auto después del trabajo, en donde, por alguna razón sintió la necesidad de voltear a ver arriba, sentía que algo no estaba bien. Aquí es donde contempla a un ser monstruoso, él lo describe completamente negro, con una capa, que posteriormente se daría cuenta que eran sus alas, y unos ojos que parecían que la bestia estaba lista para atacar. Los segundos de contacto visual de estos dos, se hizo eterno para Frank. Para buena suerte de Frank, la bestia se fue volando, él retomó la conciencia y fue directo a su casa. Por recomendación de su familia, él le contó al supervisor qué fue lo que pasó. Para sorpresa de él, este suceso ya había pasado a otros trabajadores, es más, tenían expedientes de esa criatura, sin embargo eran confidenciales. La noticia llegó a oficiales de la NASA, momento en el que Frank fue interrogado, y se le dijo que por su propio bien y el de su familia, sería mejor que nunca más volviera a tocar el tema. ¿Acaso lo que vio Frank fue producto de una confusión, o quizá hay algo allí afuera, algo maligno que disfruta influir el miedo a las personas que acecha? Top 7. La llamada de Charles Peck. El 12 de septiembre de 2008, ocurrió un terrible suceso, el tren Metrolink chocó con un tren de carga, hubo 25 muertos y 135 personas heridas, pero lo verdaderamente misterioso es lo que pasó con Charles Peck, un hombre que estaba viajando en este tren, en dirección a Moore Park, para encontrarse con su prometida. Se tiene constancia de que su último mensaje fue 22 segundos antes del accidente. Al momento del impacto, los familiares y su prometida recibieron llamadas de Peck durante 12 horas, sin embargo solo escuchaban estática, creyendo que él seguía vivo, pero quizás se encontraba muy herido como para hablar. Lamentablemente lo encontraron, pero lo que consternó a todos los que siguieron el caso, es que según los estudios fue imposible que Peck sobreviviera al momento de la colisión, por lo que se tiene la duda
¿Acaso Peg logró comunicarse con sus familiares estando muerto? Lo más lógico es que el celular sufrió daños, sin embargo, porque solo se puso en contacto con familia y prometida. ¿Acaso Peg logró regresar de la muerte? Sin duda serán de los misterios más extraños de la historia. Top 6. Vuelo 914, el 2 de julio de 1955 el avión Douglas DC-4 despegó de Nueva York con destino a Miami, con 57 pasajeros y 4 tripulantes. Aquí comienza el problema, el vuelo no solo no llegó al destino, sino que desapareció para nunca volver a ser encontrado. Por más que intentaban ubicarlo, nada servía, no había registros de los radares, teorizaban que cayó en el mar, sin tener una respuesta concreta. 37 años después pasó lo que nadie imaginaría, el 9 de septiembre de 1922 en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, un avión DC-4 Douglas apareció en el radar. Juan de la Corte, quien recibió la señal de contacto, la aceptó y escuchó al piloto a bordo. ¿Dónde estamos?, le preguntó. Somos el vuelo 914 de Pan American Airways, de Nueva York a Miami, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros. De pronto, al escuchar el año en el que se encontraban, el piloto entró en pánico y despegó rápidamente, antes de que los guardias pudieran escoltar a los pasajeros. Algunos relatos dicen que apareció en Miami pocas horas después, aunque esto no termina de convencer a los escépticos, ya que las pruebas del piloto, mostrando el calendario del año 1955, dejan mucho que desear. Pero dime tú, ¿crees que esto sea una especie de confusión, o quizá este vuelo realmente está perdido en el tiempo? Top 5. Lady Babushka, uno de los acontecimientos que más impactaron al mundo, fue el asesinato del presidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. ¿Pero qué tiene que ver esta mujer con todo esto? Pues resulta que ella presenció el asesinato del presidente en primer plano. No solo esto, estuvo grabando todo el acontecimiento en el ángulo que sería perfecto para saber de dónde vino el disparo y así poder disipar las dudas. Los testigos destacan cómo Lady Babushka seguía serena y filmando a pesar de este trágico suceso, para posteriormente desaparecer y nunca más ser encontrada. Pese a los esfuerzos de la policía y el FBI, no lograron dar con la identidad de ella. Jack Harrison, un técnico de Kodak en Dallas, afirmó haber revelado el día del asesinato, una película a color bastante desenfocada, que recogió una mujer de pelo moreno rondando los 40 años, película que por su posición en la plaza podría haber sido la grabada por Lady Babushka. Beverly Oliver, en 1994 publicó un libro donde afirmaba ser Lady Babushka. Sin embargo, debido a las faltas de pruebas y contradicciones en los testimonios, como que la cámara que ella usó no existía en esa época. El misterio de quién pudo ser Lady Babushka quedará marcado para siempre. ¿Acaso todo esto fue una conspiración para acabar con el presidente, o algo más siniestro, que nunca será revelado? Top 4. Amelia Earhart, famosa por ser de las pioneras en la aviación comercial, ella se propuso rodear el planeta. Para esto comienza su viaje junto a Fred Noonan y otros tripulantes. La primera etapa sería de Oakland, California, a Hawái. Sin el aeroplano tuvo complicaciones y tuvo que aterrizar de emergencia. A partir de ahora, ella tendría que seguir solo con Fred. Siguieron su rumbo directo a África, pasando también Pakistán, Bangkok, Singapur, etc. Hasta que llegaron a una isla indonesa en Java. Ocurrieron algunos problemas, como que el aeroplano tuvo que ser reparado, y que Emilia se enfermó de disentería. Ella mantendría comunicación con guardacostas estadounidenses, mientras estaba al sudeste de las islas Mokumanu. Sin embargo, cuando iban en dirección a las islas Oulan, tuvieron su último contacto con Amelia. El guardacosta recibió el siguiente mensaje: Kat llamando a Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. Algunos mencionan que se perdió en el Océano Pacífico, o el final más trágico, que ella quedó varada en la isla Nikumaroro, donde se teoriza que fue devorada por los cangrejos de los cocoteros, ya que encontraron 13 de los 206 huesos que tiene una persona. Sea cual fuera el destino de Emilia, de algo podemos estar seguros: su muerte será recordada como una de las incógnitas más famosas de la historia. Top 3.
¿Hasta qué punto una persona puede descender a los infiernos, con tal de satisfacer esos pensamientos retorcidos? Para entender esto tenemos que movernos a Londres en el año 1888, una época de inmigrantes y miseria rodeaba las calles de Whitechapel. Aquí comenzaría una lista de 5 asesinatos vinculados con el famoso asesino en serie, Jack el Destripador, y otros 6 que nunca fueron relacionados. Mary Ann Nichols, la primera víctima de Jack, fue hallada, con un corte en la garganta, con el abdomen rasgado y muchas incisiones hechas por el cuchillo. Días después, Annie Chapman fue hallada muerta, de la misma forma, solo que esta vez, Jack sacó sus intestinos y los puso en sus hombros. Un testigo afirma que vio a Chapman junto a un extranjero poco antes de que ocurriera esto. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes sufrieron el mismo destino. La primera se halló solo con la garganta cortada, lo que podría indicar que Jack fue interrumpido antes de acabar su crimen. Sin embargo, Catherine sufrió la peor parte, fue hallada completamente sin vísceras, y con una apuñalada en el rostro. A este punto, se consideraba a Jack alguien con un alto conocimiento del cuerpo humano, ya que sus cortes eran precisos. Hubo muchos sospechosos pero no pudieron relacionar los crímenes. Hasta que Jack hizo su última atrocidad. Mary Jane Kelly fue encontrada totalmente destrozada, incluso fue difícil reconocer el cuerpo. Nunca se descubrió quién fue Jack, a pesar de los intentos. Probablemente nunca se sabrá a quién le pertenecía esa mente tan retorcida. Un monstruo que perdió totalmente su humanidad. Top 2. El Triángulo de las Bermudas, una ubicación entre Bermudas, Florida y Puerto Rico, pero no vine para hablar sobre este lugar, sino de Thomas Brown, el hombre que logró salir de aquí. El 2009 el hombre salió a dar un paseo en su lancha, no sin antes dejar una carta a su esposa. Aquí comienza lo extraño, de pronto todo en el bote dejó de funcionar, sin nadie cerca que lo pudiera ayudar, fue arrastrado por las corrientes hacia el triángulo. Él describe que cuando llegó a una isla, presenció abundante musgo rojo, y un mono, que más tarde se daría cuenta que era el único que habitaba ahí. Así pasó el tiempo, Thomas sobreviviendo en esta isla. Algo a destacar es que nunca tuvo un acercamiento con el mono como tal. Luego de un año, según él relata, se animó a construir un bote e intentar volver, aunque eso le costase la vida. Logró su cometido cuando despertó y vio un barco pesquero que lo salvó. El hombre pudo volver con su esposa, que está consternada porque pasaron 7 años desde su desaparición, pero para Thomas solo fue uno. Si bien es cierto, el caso deja muchas cosas en duda, como que Thomas nunca dio una entrevista formal, o porque había un mono. ¿Acaso era un mecanismo de defensa que creó su cerebro, para que no caiga en el pensamiento de encontrarse solo en esta isla? Yo digo que nunca tendremos una explicación de aquel suceso. Top 1. Y el misterio sin resolver que más ha puesto en duda a los escépticos, la pregunta existencial que quizá nunca llegue a ser revelada. Luego no las puedo mostrar. ¡Qué juego, hijo, relax! Perdón, tenía que hacerlo. Ahora sí, hablando en serio. La Atlántida, el nombre significa isla de Atlas, la ciudad perdida. Se dice que esta alcanzaba las dimensiones de un país actual, pero un suceso extraño ocurrió cuando estaba en un conflicto con Atenas. De la nada ambos ejércitos desaparecieron repentinamente. Se teoriza diferentes eventos que pudieron dar fin a esta civilización, desde erupciones volcánicas o un tsunami que inundó toda la ciudad. Gracias a los escritos de Platón donde hablaba de lo avanzada que era esta civilización, dejó en duda si realmente existió o si solo eran metáforas. Pese a que el mismo Platón habló muchas veces y con detalles de la ciudad, muchos se niegan a creer en su veracidad. Su ubicación realmente está lejos de ser descubierta, ya que no se encontraron pruebas ni nada que pueda relacionarse con esta ciudad, a lo que deja en duda a los expertos, si realmente existió, y qué podríamos esperar a encontrar si en algún momento fuera hallada.